Existe una verdad que ha atravesado siglos de historia humana, una verdad que incomoda, que advierte y que confronta. No todas las personas serán salvas. Aunque el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, la Escritura es clara, al mostrar que hay quienes, por sus decisiones, por la dureza de su corazón o por su rechazo consciente a la verdad, quedarán fuera del reino de los cielos. La Biblia no es ambigua al respecto. A lo largo de sus páginas, encontramos constantes advertencias, llamados al arrepentimiento, promesas de salvación y también juicios sobre aquellos que han decidido vivir separados de Dios. La salvación es un don gratuito, ofrecido a través del sacrificio de Jesucristo, pero requiere respuesta humana. No es impuesta, sino ofrecida. No es automática, sino recibida por fe. Dios es amor, pero también es justicia, y en su justicia, Él no puede pasar por alto el pecado. El mismo Dios que extiende sus brazos con misericordia, también es fuego, consumidor contra la rebelión persistente. Por eso, en su palabra, nos muestra claramente a quienes Él no puede salvar. No porque no tenga el poder, sino porque el corazón humano, endurecido, ha rechazado su gracia. Hoy hablaremos de 7 grupos de personas que, según la Biblia, no heredarán el reino de Dios. No se trata de una lista arbitraria, ni de una opinión personal. Es un resumen doctrinal basado en la revelación bíblica, diseñado para alertar, enseñar y llamar a la reflexión. El primer grupo es uno de los más mencionados en las Escrituras. Aquel que decide negar la base misma de la fe cristiana, la fe en Jesús como el Hijo de Dios. Grupo 1. Los incrédulos. Los incrédulos son aquellos que se niegan a creer en el Evangelio, que rechazan a Jesucristo como Salvador y Señor. Su incredulidad no siempre es agresiva o violenta. A veces es pasiva, intelectual, incluso educada, pero en el corazón es rechazo, es incredulidad. En Juan 3:18 se nos dice, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta declaración es suficiente para comprender la gravedad del asunto. El no creer en Cristo no es una posición neutral, es estar ya condenado, no porque Dios lo desee, sino porque el hombre ha rechazado la única vía de redención. Romanos 10:9 lo deja claro: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La fe en Jesús, su muerte y resurrección, es el fundamento de la salvación. Sin fe, no hay justificación. Sin fe, no hay regeneración. Sin fe, no hay entrada al reino de los cielos. La incredulidad es el pecado original de muchos corazones modernos. Rechazar a Cristo es cerrarse a la luz, es amar más las tinieblas que la verdad. Jesús dijo en Juan 8:24, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esta es una advertencia seria. No hay neutralidad frente a Cristo. O se cree, o se rechaza. Y rechazar es permanecer en el pecado. En Hebreos 11:6 se nos recuerda, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La incredulidad no solo impide agradar a Dios, sino que impide acercarse a Él. Es una barrera espiritual que solo se rompe con arrepentimiento y entrega. Los evangelios nos muestran cómo Jesús se maravilló de la incredulidad de algunos. En Marcos 6:6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Incluso Él, el Hijo de Dios, fue limitado en su obrar entre aquellos que se negaban a creer. La incredulidad tiene consecuencias, no solo eternas, sino también presentes. La fe permite que la gracia de Dios actúe en nuestras vidas. La incredulidad endurece el corazón, lo vuelve insensible al llamado de Dios, y lo conduce a una separación cada vez más profunda. En 2 Tesalonicenses, 2:12, se habla de los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí vemos cómo la incredulidad no es solo una falta de fe, sino una inclinación hacia el pecado, una preferencia por el mal antes que por la luz. El apóstol Pablo fue uno de aquellos que, en su ignorancia, fue incrédulo, pero al encontrarse con Cristo en el camino a Damasco,
su vida cambió por completo. La incredulidad puede ser revertida, la fe puede ser sembrada, pero requiere humildad. Requiere reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. En Hechos las 4:31 de la tarde se declara: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Esta invitación sigue vigente, sigue abierta, pero debe ser aceptada. Los incrédulos no lo hacen. Ellos oyen, pero no creen, ven, pero no entienden, tienen la palabra, pero la desechan. Dios no puede salvar a los incrédulos porque han rechazado la única vía de salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solo el nombre de Jesús. Los incrédulos cierran su corazón, cierran su mente y desprecian ese nombre. El mensaje para ellos sigue siendo el mismo. Hoy es el día de salvación. Todavía hay tiempo, pero no para siempre, porque llegará el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La diferencia es que, para algunos, esa confesión será para vida, y para otros, será para condenación. Grupo 12. Los que buscan otros medios de salvación. Uno de los errores más extendidos en la humanidad es la creencia de que existen múltiples caminos hacia Dios. Esta idea, aunque popular, contradice abiertamente las enseñanzas de la Biblia. La palabra de Dios afirma con claridad absoluta que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida. En Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Esta afirmación no deja espacio para otras alternativas. No hay religión, filosofía, sistema moral ni esfuerzo humano que pueda sustituir el sacrificio de Cristo. En Hechos las 4:12, el apóstol Pedro predica con convicción: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Esta declaración confirma que ningún líder religioso, ningún sistema ético, ni siquiera las propias obras de justicia pueden otorgar salvación. Solo Jesucristo salva. Muchas personas creen que serán salvas por ser buenas personas. Piensan que, si ayudan a los demás, si no hacen daño, si son moralmente correctas, eso será suficiente. Pero Efesios 2:8-9 desmantela ese argumento. ¿Por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo, no una recompensa por el buen comportamiento. No importa cuántas obras buenas acumule una persona, si intenta salvarse a través de sus propios méritos, ha despreciado el sacrificio de Cristo, ha reemplazado la cruz por el orgullo. Otros buscan la salvación en prácticas religiosas externas, cumplen rituales, hacen penitencias, repiten oraciones, participan en ceremonias, pero todo eso, sin fe en Jesús, es vano. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, nuestras obras no pueden alcanzar la justicia divina. También hay quienes recurren a otras religiones. Buscan paz en caminos orientales, en filosofías humanistas, en meditaciones, en energías. Algunos incluso mezclan elementos de diversas creencias, creando un sincretismo espiritual. Pero Proverbios las 2:12 de la tarde advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La única puerta al cielo es Jesucristo. Él mismo lo dijo en Juan 10:9: yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. Entrar por otra puerta es seguir un camino de engaño. Incluso dentro del cristianismo nominal, hay quienes creen en santos, vírgenes, ángeles o pastores como intermediarios. Pero 1 Timoteo 12:5 lo aclara: porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador, no hay otro intercesor. Solo Cristo puede llevarnos al Padre. Cuando una persona busca salvación fuera de Jesús, comete idolatría espiritual, sustituye la verdad por una mentira. Romanos 1:25 lo expresa así: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esta sustitución no
Solo es peligrosa, es fatal para el alma. No hay alternativa, no hay otro nombre, no hay otra cruz, no hay otro Salvador. Cristo dijo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Quien intenta subir al cielo sin Cristo está robando lo que no le pertenece, está usurpando un lugar al que no fue llamado. Hoy, aún hay tiempo para dejar de buscar en los caminos equivocados. Hoy, aún se puede volver al camino verdadero, pero mañana puede ser tarde. Dios ha puesto delante de nosotros una puerta abierta, y esa puerta es su Hijo. Entrar por ella es vida eterna, rechazarla es condenación. Grupo 3. Los hipócritas. La hipocresía es una de las actitudes más severamente condenadas por Jesucristo durante su ministerio terrenal. Una y otra vez, el Señor reprendió a los escribas y fariseos, no por su doctrina, sino por su duplicidad. Su vida externa no concordaba con su realidad interna. Eran actores espirituales, hacían todo para ser vistos por los hombres, pero su corazón estaba lejos de Dios. En Mateo las 11:27 de la noche menos 28, Jesús pronuncia uno de los juicios más duros. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La hipocresía es apariencia sin verdad, es religión sin conversión, es una vida falsa, diseñada para engañar a otros, pero incapaz de engañar a Dios. En Mateo 6, Jesús advierte contra orar, ayunar o dar limosna para ser vistos por los hombres. Dijo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dios no recompensa la actuación, Él ve el corazón. Lo que se hace para el aplauso humano carece de valor espiritual. El hipócrita puede engañar a una congregación, a una comunidad, incluso a su propia familia, pero no puede engañar al Dios omnisciente. En Proverbios 15:3 leemos, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. No hay actuación que pueda burlar al Creador. El problema del hipócrita no es solo que finge, sino que cree que su fingimiento será suficiente para entrar en el reino. Cree que las apariencias bastan. Cree que su religión externa será contada como justicia. Pero Isaías 2:9-13 denuncia esta actitud. Este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En Mateo 7:21-23, Jesús lanza una advertencia aterradora. No todo el que me dices, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La hipocresía religiosa puede dar una falsa seguridad, pero conducirá a una verdadera condenación. La hipocresía no se limita al ámbito público. Hay quienes aparentan tener fe, pero viven en desobediencia oculta, guardan rencores, viven en pecado, pero mantienen una fachada de piedad. La palabra de Dios nos llama a vivir en integridad, a hacer lo mismo en privado que en público, a andar en luz y no en sombras. En Lucas 12:1, Jesús advierte, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura se expande silenciosamente, así también la hipocresía contamina el alma y corrompe la comunidad. Dios no puede salvar a los hipócritas porque su fe no es genuina, porque su conversión es falsa, porque su boca dice Señor, pero su vida lo niega. El arrepentimiento verdadero es necesario para la salvación, y la hipocresía lo impide. Hoy es el tiempo para despojarse de toda apariencia y buscar una relación sincera con Dios. La salvación no es para los perfectos, sino para los sinceros, no para los que aparentan, sino para los que confiesan y se rinden. Grupo 4. Los autojustificados. Uno de los mayores engaños del corazón humano es creer que puede justificarse por sí mismo. Pensar que, por medio de sus propios esfuerzos, su ética, su moral o su religiosidad, puede alcanzar el favor de Dios. Esta es la esencia de la autojustificación, el intento de declararse justo sin necesidad de gracia,
sin necesidad de arrepentimiento profundo, sin necesidad de Cristo. En Lucas 18, 9-14, Jesús presenta la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo oraba consigo mismo diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, desde lejos, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, golpeando su pecho y diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y concluye Jesús: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. La autojusticia no salva, la humildad sí. Isaías 64, 6 declara con fuerzas: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, no hay acto humano, por noble que parezca, que pueda igualar la justicia divina. Nuestras mejores obras, separadas de Cristo, son inaceptables ante un Dios santo. En Romanos 10, 3, Pablo describe a los judíos que buscaban establecer su propia justicia, ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Este versículo revela el corazón del problema. La autojustificación rechaza la justicia divina, porque se basta a sí misma. No reconoce la necesidad de redención. La autojustificación es orgullo espiritual. Es la voz interna que dice: yo no soy tan malo, no necesito perdón, no necesito Salvador. Pero la Escritura lo contradice rotundamente. En Romanos 3:10 leemos: no hay justo, ni aun uno. Todos han pecado, todos necesitan gracia. Efesios 12, 8-9 reafirma esta verdad. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. La salvación es un don. Si pudiera ganarse, Cristo no habría tenido que morir. Pero el sacrificio fue necesario porque ningún ser humano podía alcanzar la justicia por sus propios medios. En Filipenses 3, 9, Pablo escribe sobre su anhelo de ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Incluso él, un fariseo irreprensible, entendió que su justicia era basura comparada con la excelencia del conocimiento de Cristo. La autojustificación es una barrera invisible pero poderosa. Impide que la persona vea su necesidad de Dios. La mantiene en un estado de engaño, pensando que está bien, cuando en realidad está perdida. Jesús dijo en Mateo 9:12-13, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No porque existan justos, sino porque algunos creen que lo son. Dios no puede salvar a los autojustificados, no porque no quiera, sino porque ellos no se ven a sí mismos como necesitados de salvación. Han cerrado la puerta al Evangelio al declarar que no lo necesitan. La salvación comienza con el reconocimiento de la culpa, y donde no hay culpa, no hay redención. Grupo 5. Los blasfemos. Entre los pecados más graves que menciona la Biblia se encuentra la blasfemia, especialmente la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este no es un pecado común, es un rechazo consciente, deliberado y persistente de la obra de Dios, una oposición directa a la verdad, aún después de haber sido expuesta con claridad. En Mateo 12:30 y 1-32, Jesús declara: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y añade: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Estas palabras son solemnes, indican un punto sin retorno. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es una simple maldición ni una palabra irreverente. Es la atribución consciente y voluntaria de la obra de Dios al diablo, como lo hicieron los fariseos cuando dijeron que Jesús expulsaba demonios por el poder de Belcebú. Es una negación rotunda de la verdad, después de haberla entendido. Hebreos 10:26-27 advierte: si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Aquí se describe al blasfemo, no al ignorante, no al que lucha con dudas, sino al que, conociendo la verdad,
la pisotea. El apóstol Pablo reconoció que antes de conocer a Cristo fue blasfemo. En 1 Timoteo, la 1 y 13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. La misericordia fue posible porque Pablo blasfemó sin pleno conocimiento, pero cuando la verdad ha sido plenamente revelada y aún así es rechazada, el corazón entra en un estado de endurecimiento irreversible. Hebreos 6, 4-6 lo describe con severidad. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Esto no se refiere a una caída común, sino a una apostasía final, a una traición absoluta del Espíritu de gracia. La blasfemia contra el Espíritu Santo implica una resistencia prolongada, deliberada y voluntaria a la obra de Dios. Es cerrar los oídos al llamado, endurecer el corazón ante la verdad, y pisotear la sangre del pacto. Es llegar al punto en que ya no hay más sensibilidad, ni más conciencia, ni más convicción. Dios es paciente, Dios es compasivo, pero su espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Génesis 6, 3 dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El que resiste continuamente al espíritu corre el riesgo de ser dejado a su propia dureza. Por eso, Hebreos las 3 y 15 nos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy puede haber esperanza, pero quien persiste en rechazarla puede llegar al punto sin retorno. No porque Dios no pueda salvarlo, sino porque Él ha elegido, una y otra vez, no ser salvo. Dios no puede salvar a los blasfemos que han cruzado la línea de la apostasía, no porque su gracia sea débil, sino porque ellos han despreciado esa gracia al más alto nivel posible. Han crucificado de nuevo al Hijo de Dios, como dice Hebreos 6, han escupido sobre la sangre del pacto, han cerrado su corazón a todo lo que es santo. Hoy es tiempo de advertencia, tiempo de reflexión, tiempo de volver atrás si aún se puede, porque si la voz del Espíritu todavía se escucha, hay esperanza, pero si ya no se escucha, solo queda el juicio. Grupo 6. Los apóstatas. La apostasía es una de las advertencias más severas en las Escrituras. Es el acto deliberado de abandonar la fe después de haberla conocido, comprendido e incluso experimentado. No se trata simplemente de dudas pasajeras, ni de caídas temporales. La apostasía implica una rebelión consciente y definitiva contra la verdad de Dios. La palabra apostasía proviene del griego apostasia, que significa rebelión o deserción. Es apartarse voluntariamente del Evangelio después de haber sido iluminado por él. Es rechazar la salvación, no por ignorancia, sino con pleno conocimiento de lo que se está rechazando. Hebreos 6, 4-6 lo expresa con palabras inquietantes. ¿Por qué? Es imposible que los que una vez fueron iluminados, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados, para arrepentimiento. Este pasaje no habla de cristianos inmaduros, sino de personas que han estado cerca del reino, que han probado sus realidades, y aún así han decidido darle la espalda. Hebreos las 10 y 26-27 añade, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. La apostasía cierra la puerta al sacrificio, porque no hay otro más allá del que fue ofrecido en la cruz. Si alguien desprecia esa sangre, no hay una segunda opción. Pedro también advierte sobre los apóstatas. En 2 Pedro las 2 y 20-21 dices, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y añade, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. La apostasía no es caída, no es debilidad, no es ignorancia, es traición, es saber quién es Cristo, entender lo que Él ofrece, y aún así decir no. Es un rechazo del Espíritu Santo, de su obra, de su llamado.
es un endurecimiento irreversible del corazón. En 1 Timoteo 4, un Pablo profetiza, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esto no es una posibilidad remota, es una certeza profética. Vivimos tiempos donde la apostasía se ha vuelto común, donde muchos abandonan el Evangelio para seguir doctrinas falsas, espiritualidades alternativas o simplemente una vida de rebelión abierta. El apóstata no solo se aleja, también niega, a menudo se convierte en enemigo del Evangelio, critica, blasfema, se burla de la fe que antes profesaba. Su actitud no es de lucha espiritual, sino de desprecio total. Judas lo describe como una estrella errante, reservada para la oscuridad de las tinieblas eternas. Dios no puede salvar a los apóstatas que han rechazado su gracia hasta el final, no porque no sea capaz, sino porque ellos han pisoteado al Hijo de Dios, han tenido la luz delante de sus ojos y han preferido las tinieblas. Su juicio será más severo porque conocieron la verdad y la despreciaron. Si alguien ha caído, pero aún siente dolor por su pecado, aún puede ser restaurado. Pero el apóstata no siente dolor, no desea volver, no busca perdón, ha crucificado a Cristo en su corazón por segunda vez, ha escogido voluntariamente vivir sin Dios, y a eso lo acompañará por la eternidad. La apostasía es un llamado urgente a la vigilancia, a no jugar con la fe, a no rechazar la verdad una vez que ha sido revelada. Hoy es día de gracia, mañana podría no serlo, hoy se puede volver, pero quien persiste en rechazar, puede llegar al punto en que no haya más retorno. Grupo 7. Los impíos sin arrepentimiento. Dios es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, pero también es justo, y su justicia exige una respuesta del ser humano: arrepentimiento. Aquellos que viven en impiedad, rechazando la corrección y resistiendo el llamado al arrepentimiento, se excluyen a sí mismos del reino de Dios. La impiedad es más que maldad, es una forma de vivir sin referencia a Dios, es actuar como si Él no existiera, es rechazar su ley, despreciar su palabra y glorificar el pecado. El impío vive en rebelión, no le interesa la verdad, no busca redención. Su vida es una declaración permanente de independencia de Dios. Romanos 1 describe con claridad esta actitud. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. En lugar de eso, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Cambiaron la gloria de Dios por imágenes, por pasiones deshonrosas, por desórdenes morales y espirituales. Dios, en respuesta, los entregó a una mente reprobada. El impío no solo peca, celebra su pecado, lo defiende, lo promueve, se burla de los que viven en santidad, persigue la justicia y se ríe del juicio. Isaías 5:20 lo describe así: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Este es el sello del impío: invierte la moral, niega la verdad, se deleita en la oscuridad. En Salmo 1:5 se nos dice que los malos no estarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. La impiedad es una barrera que separa al hombre de Dios, no por falta de amor divino, sino por resistencia humana. Dios extiende su mano, pero el impío la rechaza. El arrepentimiento es el único camino a la salvación. No existe redención sin un corazón quebrantado, sin la confesión de culpa, sin el deseo sincero de cambiar. En Lucas 13:3 Jesús dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La advertencia es clara: el arrepentimiento no es opcional, es esencial. Apocalipsis 9 muestra a hombres que, aún en medio del juicio, no se arrepintieron de las obras de sus manos. Este es el corazón endurecido, el que ha rechazado tanto la bondad como la disciplina, el que ha despreciado todas las oportunidades de gracia. Dios no puede salvar a los impíos que no se arrepienten, no porque su sangre no sea suficiente, sino porque el arrepentimiento es la condición necesaria para recibirla. Sin arrepentimiento, no hay perdón. Sin confesión, no hay limpieza. Sin humillación, no hay exaltación. 2 Pedro 3:9 nos recuerda que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esa paciencia tiene un límite. Un día la puerta se cerrará, y entonces, para los impíos sin arrepentimiento, solo quedará el juicio. Hoy, Dios llama una vez más. Invita a los impíos a volver de su mal camino. Extiende su misericordia a los que aún tienen vida. Pero quien insiste en su pecado, quien endurece su corazón, quien prefiere las tinieblas a la luz, camina directo hacia la condenación. Los 7 grupos de personas que Dios no puede salvar tienen en común algo mucho más profundo que sus actos o palabras. Tienen una condición espiritual compartida, corazones endurecidos, vidas sin arrepentimiento, mentes que han rechazado la verdad incluso cuando la tuvieron frente a sus ojos. No se trata de pecados que Dios no pueda perdonar, se trata de personas que se han cerrado al perdón, después de haber explorado los 7 grupos de personas que Dios no puede salvar. La pregunta más importante ya no es quiénes están perdidos, sino quién está dispuesto a ser rescatado. Porque si bien es cierto que Dios no puede salvar a quienes rechazan su gracia, también es cierto que está dispuesto a salvar a todos los que se arrepienten sinceramente y se vuelven a Él con fe. El arrepentimiento no es simplemente remordimiento, no es una emoción pasajera ni una reacción emocional. El verdadero arrepentimiento es una decisión profunda y consciente de cambiar de rumbo, de abandonar el pecado, de volver el corazón a Dios y de rendirse por completo a su voluntad. En el griego del Nuevo Testamento, la palabra para arrepentimiento es metanoia. Significa un cambio de mente, una transformación interior que produce una nueva forma de vivir. No es solo sentir tristeza por el pecado, sino rechazarlo completamente y escoger una nueva dirección. Jesús comenzó su ministerio predicando estas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento fue su primer mensaje, y sigue siendo el primero, porque sin arrepentimiento no hay conversión. Sin conversión no hay salvación. El profeta Isaías lo dijo claramente: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. La misericordia de Dios está disponible para todos, pero solo se activa cuando hay un retorno del corazón. En Hechos las 3:19 Pedro declara: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Aquí, el arrepentimiento está ligado al perdón. No hay limpieza sin confesión, no hay restauración sin rendición. Dios quiere perdonar, pero no puede hacerlo si el corazón no se vuelve hacia Él. El arrepentimiento no es algo que sucede una sola vez, es un estilo de vida, es una disposición continua a ser moldeados por Dios, a reconocer nuestras faltas, a alejarnos del mal, a buscar la pureza y a caminar en la luz. Los verdaderos hijos de Dios no son perfectos, pero son sensibles a la corrección. No justifican su pecado, lo confiesan, no lo ocultan, lo exponen ante Dios. Un corazón arrepentido no se defiende a sí mismo, no culpa a otros, no busca excusas, se quebranta, se humilla, se arrodilla, como el hijo pródigo que regresó a casa y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese es el espíritu que Dios no rechaza. El Salmo 51 nos muestra el corazón de un hombre verdaderamente arrepentido. David había pecado gravemente, pero su clamor fue sincero: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones, límpiame más y más, purifícame, crea en mí un corazón limpio, renuévame. Dios no desprecia al que viene con un espíritu quebrantado, aquel que reconoce su necesidad, que clama por gracia, que se aleja del pecado, encuentra siempre una puerta abierta, porque el sacrificio que agrada a Dios es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero el verdadero arrepentimiento no es solo una emoción, produce frutos. Juan el Bautista dijo: haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos del arrepentimiento son evidencias de una vida transformada. No basta con palabras, se requiere un cambio real, observable, continuo. ¿Cuáles son
Esos frutos, el primero es el abandono del pecado. No se puede decir que uno se ha arrepentido si sigue viviendo en las mismas prácticas que antes. El pecado se vuelve amargo, la conciencia se despierta, y el deseo de agradar a Dios se impone sobre la antigua manera de vivir. El segundo fruto es la obediencia. Un corazón arrepentido ya no vive para sí mismo, sino para Dios. Busca su voluntad, anhela su palabra, se somete a su dirección. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no es una obligación, es una evidencia de amor. El tercer fruto es la humildad. El arrepentido ya no se gloría en sí mismo, reconoce que todo lo bueno viene de Dios. Ya no se compara con otros, ni se siente superior. Vive con gratitud, con sencillez, con dependencia continua de la gracia divina. El cuarto fruto es la restauración. El arrepentido busca reparar lo que dañó, como Zaqueo, que al encontrarse con Jesús dijo: Señor, si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. El arrepentimiento verdadero no es solo interno, también se refleja en nuestras relaciones. El quinto fruto es la permanencia. Un corazón arrepentido persevera, no retrocede, no se conforma, no se enfría, se aferra a Dios, se mantiene en el camino, sabe que solo hay vida en Él, y por eso lo sigue, día tras día, hasta el final. Pablo lo expresa así en 2 Corintios 7, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. No es culpa destructiva, es dolor que sana, es vergüenza que restaura, es quebranto que conduce a la vida eterna. Dios no rechaza al pecador arrepentido, lo espera, lo busca, lo recibe, como el padre del hijo pródigo, corre a abrazarlo, le pone ropa nueva, le devuelve su dignidad, le da un lugar en la mesa. Esa es la gracia que espera a todo el que se vuelve de verdad. Por eso hoy es tiempo de regresar, de dejar atrás toda incredulidad, toda hipocresía, toda autojustificación, toda blasfemia, toda apostasía, toda impiedad. Es tiempo de correr a los pies de la cruz, de abrir el corazón, de rendirse completamente. Cristo está llamando, su voz aún se oye, su sangre aún tiene poder. Su amor no se ha agotado, el cielo aún está abierto, pero no será así para siempre. La puerta un día se cerrará, y entonces ya no habrá lugar para arrepentimiento. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es día de salvación, hoy es tu día. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo más enseñanzas como esta que pueden transformar tu vida para la eternidad.